Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, es uno de los asesinos en serie más notorios y enigmáticos de la historia de Estados Unidos. Su vida y crímenes han cautivado la atención del público y los medios, generando tanto horror como fascinación. En este video, exploraremos la vida de Dahmer, su historia, los crímenes que cometió, su captura y juicio, así como el impacto que tuvo en la sociedad. Acompáñame en este recorrido por la mente de uno de los criminales más infames de la historia. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960, en Milwaukee, Wisconsin. Desde una edad temprana, Dahmer mostró comportamientos inquietantes. Su infancia estuvo marcada por el divorcio de sus padres y problemas de abandono emocional. La dinámica familiar fue complicada, ya que su madre luchaba con problemas de salud mental y su padre estaba a menudo ausente, centrado en su carrera. Esta falta de estabilidad contribuyó a la soledad y la confusión de Dahmer. Dahmer fue un niño solitario, con pocos amigos y un gran interés en los animales, aunque sus intereses pronto tomaron un giro oscuro. A los 10 años, comenzó a experimentar con la disecación de animales, recolectando huesos y cadáveres de animales que encontraba en su entorno. Este comportamiento no pasó desapercibido para su familia, pero fue minimizado como una fase de crecimiento. Sin embargo, estos actos fueron un indicativo de su interés por la muerte y la manipulación de cuerpos. Durante su adolescencia, Dahmer continuó enfrentándose a problemas sociales y de identidad. A los 14 años, se identificó como homosexual, lo que complicó aún más su vida en una sociedad conservadora. Su comportamiento se volvió más errático y a menudo abusaba del alcohol, lo que llevó a un rápido deterioro de su vida. Su adicción al alcohol comenzó a afectar su desempeño académico y sus relaciones interpersonales, lo que lo llevó a un ciclo de soledad y desesperación. En 1978, Dahmer cometió su primer asesinato. Su primera víctima fue Steven Hicks, un joven al que atrajo a su casa. Después de asesinarlo, Dahmer desmembró su cuerpo y dispersó las partes en el bosque cercano. Este acto marcó el inicio de una serie de asesinatos que durarían más de una década. Dahmer tenía un enfoque metódico en sus crímenes. Atraía a sus víctimas, muchas de las cuales eran hombres jóvenes, a su apartamento con la promesa de una bebida o un lugar para quedarse. Una vez allí, los drogaba, los asesinaba y luego se dedicaba a disecar sus cuerpos. Su interés por el canibalismo y la necrofilia se volvió evidente a medida que sus crímenes se intensificaban. Dahmer también realizaba experimentos con sus víctimas, intentando crear lo que él llamaba zombies. Quería crear un estado de sumisión permanente, y para ello, recurría a la inyección de sustancias químicas en los cerebros de sus víctimas. Esta búsqueda de control y dominación era un rasgo distintivo de su psicopatología, que se manifestaba en sus intentos de manipular y controlar no solo a sus víctimas, sino también su entorno. El 22 de julio de 1991, Dahmer fue finalmente capturado. Una de sus potenciales víctimas, Tracy Edwards, logró escapar y llevó a la policía a su apartamento. Lo que encontraron dentro fue desgarrador: fotos de las víctimas desmembradas, partes de cuerpos y evidencia de sus horribles crímenes. Dahmer fue arrestado y, durante el interrogatorio, confesó a la policía que había asesinado a 17 hombres y adolescentes desde 1978. El juicio de Dahmer comenzó en enero de 1992 y atrajo una gran atención mediática. A lo largo de su juicio, sus abogados intentaron presentar una defensa de locura, argumentando que Dahmer era incapaz de discernir entre el bien y el mal debido a sus problemas mentales. Sin embargo, las pruebas y las confesiones detalladas de Dahmer mostraron un comportamiento calculado y deliberado. El juicio fue un espectáculo mediático, con cámaras de televisión transmitiendo cada detalle. Las familias de las víctimas asistieron al juicio, buscando justicia y respuestas sobre cómo y por qué ocurrieron estos horribles crímenes. La cobertura del juicio llevó a una reflexión más amplia sobre la naturaleza del mal y cómo una persona puede llegar a cometer actos tan atroces. El 15 de febrero de 1992, Jeffrey Dahmer fue declarado culpable de 15 cargos de asesinato en primer grado y fue condenado a 15 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Su condena fue vista como una victoria para las familias de las víctimas y para la sociedad en general.
Las víctimas, muchas de las cuales pertenecían a comunidades marginadas, finalmente recibieron reconocimiento y justicia en un caso que había dejado una profunda cicatriz en la sociedad. Dahmer cumplió su condena en la prisión de Columbia en Portage, Wisconsin. A pesar de ser uno de los criminales más infames de la historia, Dahmer se mostró cooperativo con los funcionarios penitenciarios y se convirtió en un cristiano devoto, lo que sorprendió a muchos. Pasó gran parte de su tiempo en prisión reflexionando sobre sus crímenes y asistiendo a servicios religiosos. Su aparente arrepentimiento y búsqueda de redención provocaron reacciones mixtas en la sociedad y los medios. Sin embargo, su vida en prisión no fue fácil. A menudo era objeto de hostigamiento por parte de otros reclusos. Dahmer sabía que su vida estaba en peligro, y su situación se volvió aún más tensa. Las tensiones entre los prisioneros llevaron a un ambiente peligroso, y muchos deseaban vengarse de él por los crímenes que había cometido. A pesar de su deseo de redención, Dahmer no pudo escapar del estigma y la animosidad que su historia había creado. En noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado por otro prisionero, Christopher Scarver, quien lo golpeó con una barra de metal en el gimnasio de la prisión. Este acto fue un cierre trágico para una vida marcada por el horror, y planteó preguntas sobre la justicia y el castigo en el sistema penal. La muerte de Dahmer también generó una variedad de reacciones en la sociedad, desde el alivio por su partida hasta la controversia sobre la naturaleza del castigo. El caso de Jeffrey Dahmer dejó una marca indeleble en la sociedad estadounidense. Su historia ha sido objeto de múltiples documentales, libros y películas, explorando tanto sus crímenes como la psicología detrás de su comportamiento. La fascinación por Dahmer se ha mantenido viva a lo largo de los años, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza del mal y la psicopatología. Su historia se ha utilizado para explorar temas de horror y misterio en la cultura popular, lo que ha alimentado un interés continuo en su vida y crímenes. Además, su caso también ha generado un debate sobre la forma en que la sociedad trata a los enfermos mentales y cómo las fallas en el sistema pueden llevar a tragedias. Las historias de sus víctimas, a menudo olvidadas en el caos de su notoriedad, también han sido recuperadas en un esfuerzo por honrar sus vidas. Los documentales y los relatos de las familias de las víctimas han puesto de relieve la necesidad de recordar a aquellos que sufrieron debido a los actos de Dahmer, en lugar de centrar la atención únicamente en el asesino. La historia de Jeffrey Dahmer es un recordatorio escalofriante de los rincones más oscuros de la mente humana. Su vida y crímenes plantean preguntas complejas sobre la naturaleza del mal, la salud mental y la responsabilidad personal. Aunque su historia es trágica, también ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la compasión, la prevención del crimen y la importancia de la salud mental en nuestra sociedad. A medida que exploramos estos temas, recordemos también a las víctimas y a sus familias, quienes sufrieron las consecuencias de los actos de Dahmer. La historia de Dahmer no debe ser solo una historia de horror, sino también una llamada a la empatía y a la comprensión. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden dejar su like si les gustó, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos videos. Nos vemos en la próxima.